Buenos días a todos. La verdad, este tema vamos a ver que me quite un poquito de ganancia para que no repique. Hola. Este tema es un poco peculiar, y no peculiar porque no lo conozcamos, sino porque hablar de que Dios es misericordioso y Dios es perdonador es algo que nos afecta muy directamente a cada uno de nosotros. Cuando hemos estado hablando de los atributos de Dios, debemos de entender algo, porque a veces pensamos, voy a ver si son de mi época y lo conocen. Había un juego de preguntas, que había la ficha era circular y que se ponían como unos quesitos. No lo saben, ¿no? Bueno, esto es lo malo de venir de otro país con juegos distintos. Era un juego de conocimiento, hacían preguntas, se dividían, es como la app de preguntados, ¿de acuerdo? No sé si esa sí la conocen. Vale, pues la de preguntados, ¿de acuerdo? Con la app, vamos con la app, no con el juego de mesa. Entonces, cuando uno juega a preguntados, le aparece un colorcito, ¿no? Verde, ciencias, geografía, azul, y entonces cuando uno acierta le van resaltando los distintos, por decir así, puntos sobre los temas que se está tratando. A veces pensamos que Dios es así, es como un pedacito de ciencias, un pedacito de geografía, un pedacito de arte, un pedacito de... Y la verdad, cuando hablamos de los atributos de Dios, es que tenemos que pensar que Dios es creador, es 100% creador, todo su ser es completamente creador, que Dios es completamente justo, que Dios es completamente santo, que Dios es completamente fiel, que Dios es completamente amor. Por eso la justicia y el amor no son complementarias. Es que cada uno es un atributo propio de Él y los dos coexisten. No sabemos cómo, porque eso es lo bonito de Dios, es que no le entendemos. Pero coexisten. Entonces, ¿cómo Dios puede ser amor, pero a la vez es justo con el pecado, si Dios es amor? Hay algunos que piensan y dicen, no, cuando acabe el mundo, Dios, como Dios es amor, Dios va a perdonar a todos, hayamos creído o no. Algunos piensan eso, pero es que entonces, ¿dónde está Dios es justo? ¿Dónde está Dios es justo? Porque Dios es completamente justo, pero también Dios es completamente amor. Vamos a ver que dentro de la justicia, vamos a ver ahora que Dios es completamente misericordioso y Dios es completamente perdonador. Estos atributos lo vamos a ver obviamente, que se expresaron de forma plena y de forma comprensible para nosotros a través de Jesucristo en la cruz. No estaríamos aquí si ese Dios perdonador no hubiera actuado de forma perdonadora. No estaríamos aquí si Dios no fuera misericordioso. Misericordioso significa recibir algo que no nos merecemos. Lo que nosotros nos merecíamos era la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, mas la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es la misericordia, eso es el perdón. Que nosotros mereciendo algo, mereciendo el castigo eterno, Él
tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. Así que este atributo es un atributo que no solamente nos va a hablar acerca de Él, sino que también nos va a retar a cada uno de nosotros a actuar de la misma manera. Hermanos, todo lo que hemos hablado hasta ahora, todo lo que hemos hablado acerca de los distintos atributos, el objetivo no es solamente decir qué grande es Dios, porque Dios es grande, sino también aprender de Él a que nosotros debemos de responder de la misma manera hacia los demás. Cuando ayer el hermano Julio hablaba acerca de la santidad, la verdad me gustó, y me gustó porque pude conocer un poquito más al hermano Julio. Pero cuando hablamos de que Dios es un Dios santo, no solamente es entender que Dios es santo, sino también es entender que nosotros debemos de responder en santidad. Cuando hablamos de que Dios es misericordioso, de que Dios es perdonador, lo que nos está llamando es que nosotros debemos de ser misericordiosos y perdonadores con los demás. Y hermanos, pensemos en todas las discusiones, disputas, luchas, el no hablarnos con otras personas sencillamente porque nosotros no somos capaces de perdonarnos. Espero ceñirme en el tiempo. Hermano Esaú, me toca la campana, porque este tema es un tema peliagudo, por un lado, y es un tema del que podemos hablar mucho. Por eso voy a tratar de ceñirme en el tiempo que tenemos. Dios es un Dios misericordioso y perdonador, y Él espera lo mismo de cada uno de nosotros. Muchos problemas de los que tenemos no los tendríamos si entendiéramos estos atributos de Dios. A veces, y con esto ya vamos a ir al Salmo 86, a veces aprendemos de Dios de forma intelectual. Dios es tal, Dios es cual, Dios es lo otro. Pero cuando Dios se nos presenta de esta manera, lo que Él está queriendo es que nosotros repliquemos el carácter de Dios. ¿Por qué? Ayer fue algo increíble para mí escuchar que las tres primeras, Génesis 1 se repitió. En las tres primeras el hermano John Jairo, el hermano Julio, Salmo 8 se repitió. Pareciera que nos pusimos de acuerdo. Agarremos esos pasajes para... En ningún momento hablé con el hermano Julio, en ningún momento hablé con el hermano John Jairo. Hermanos, cuando Dios nos enseña que Él es misericordioso y perdonador, no es solamente para que digamos qué grande es Dios, que eso es uno de los motivos, la adoración a Dios. Pero también es el motivo para que nosotros seamos misericordiosos y perdonadores con la persona que tengo al lado. Piensen en aquella persona que no le han vuelto a hablar, sencillamente porque se enojaron con él y dijeron: a este no le vuelvo a hablar. Si no me perdona, si no acepta, si no me viene a decir perdón por algo que me hizo, no lo vuelvo a hablar. Hermanos que cruzan, y lo hemos visto, hermanos, de verdad, con tristeza, hermanos que cruzan de acera sencillamente por no cruzarse, por no pasar por delante de ese hermano, de esa persona, porque hay rencor, hay odio dentro de ellos. Y si esa es nuestra comprensión de Dios misericordioso y perdonador, me remito al Sermón del Monte, cuando Jesús
Da el ejemplo del Padre Nuestro. Ahí mis estudiantes ya saben de qué estoy hablando. Y termina diciendo después de la oración, el que no es capaz de perdonar es porque no ha entendido el perdón de Dios. Tenemos problemas, hermanos, si no somos capaces de perdonar a la persona que tenemos al lado, pero nosotros decimos que Dios sí nos ha perdonado. Él quiere que tú y yo reflejemos su carácter, y en este caso es la misericordia y el perdón. Y la misericordia y el perdón es algo que no se espera a que vengan a decirme, no, mira, lo siento mucho. No, Dios nos llama a tomar la iniciativa de perdonar a los demás. Ayer el hermano Julio, hablando con él, me hacía una observación. Somos sacerdotes, como dice Primera de Pedro. Somos un pueblo, una nación santa, sacerdotes del Dios Altísimo. Y como sacerdotes somos llamados a actuar como tal, perdonando a los demás, teniendo misericordia de los demás. Vamos al Salmo 86. Salmo 86. Los Salmos son uno de los libros que hubo un profesor que me enseñó a estudiarlos. Y los Salmos se han vuelto para mí algo muy especial. Los hermanos de Bucaramanga lo saben. Para mí los Salmos es algo muy especial. Porque los Salmos finalmente nos presentan quién es Dios. Los demás libros efectivamente nos hablan acerca de Dios, pero los Salmos de forma poética es una alabanza, una adoración por quién es Dios, por esos atributos de Dios. Y el Salmo 86 nos habla justamente acerca de la misericordia y del perdón de Dios. Dice así, Salmo 86, todo el Salmo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol.
Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Dios es misericordioso y perdonador. Si se dan cuenta, la misericordia y el perdón están juntos, caminan de la mano. La misericordia no va por un lado y el perdón va por otro. La misericordia y el perdón caminan de la mano. Porque para poder perdonar tenemos que tener misericordia de los demás. Hermanos, insisto, yo entiendo que muchas veces nos pueden hacer daño, nos pueden herir, nos pueden golpear, pueden hablar cosas feas de nosotros, cosas incorrectas de nosotros. Pero si tú quieres perdonar, debes de tener misericordia de esa persona. Y muchas veces nuestro problema es que el orgullo nos puede, y el orgullo es contrario a la misericordia. El orgullo es creerme que yo tengo más derecho que el otro. Y quizá alguno diga, pero tú no sabes por lo que estoy pasando. Y vuelvo a insistir, ustedes tampoco saben por lo que estamos pasando nosotros. Ustedes no saben ni de cerca. Que hablen mentiras de forma abierta, que hablen chismes de forma abierta. No saben lo que es eso. Y nos quejamos por el hermanito que me miró mal. Es que entró en la capilla y me miró mal y pasó de largo. No, me enojé con él, me molesté con él, no le voy a hablar. Hermanos, nos pueden haber hecho daño, pueden haber hablado mal de nosotros, pero también recordemos que nosotros también podemos hacer lo mismo a los demás. Y si queremos misericordia, tenemos que dar misericordia. Todos nos alegramos porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados a través de la obra en la cruz del Señor Jesucristo. Pero hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces al día pecan contra el Señor? ¿Cuántas pecamos contra el Señor? Y el Señor sigue siendo paciente con nosotros. Y el Señor sigue perdonándonos a cada uno de nosotros. El Señor no nos hace nada malo. Pero nosotros sí, y aún así el Señor nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Así que el Señor sabe que vamos a seguir pecando contra Él. Y si Él nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Dios tiene misericordia y nos escucha en los momentos difíciles. Versos del 1 al 5. Comienza diciendo, verso 1 y 2, cada sección tiene como 1 o 2 versículos de introducción y luego lo desarrolla. Los 2 primeros versículos son como una introducción, un planteamiento, y habla acerca de nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos complicados. Y miren qué palabras del salmista de David: inclina, oh Jehová, tu oído. Es David que le está pidiendo a Dios que por favor se tome el tiempo de escucharlo, porque por algo difícil está pasando. Dice, inclina tu oído y escúchame. ¿A quién se le ocurriría decirle a Dios con un imperativo, un mandato, escúchame? ¿No? Como cuando nuestros hijos nos dicen, escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso.
Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. David está pasando por un momento complicado. Hay algo dentro de él que realmente le está afligiendo. Algo que le está doliendo. Y él clama al Señor y le pide que le escuche, que le haga caso en esos momentos de dificultad. Recordemos que ayer hablábamos que éramos criaturas. Y Dios podría haber dicho, bueno, ustedes se la ganaron. Pero Dios, miren cómo responde cuando David está afligido o cuando nosotros estamos afligidos. Comienza respondiendo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. David le está pidiendo a Dios que por favor tenga misericordia en medio de sus dificultades. Y si se le está pidiendo es porque él comprende que Dios es un Dios misericordioso. Él entiende que el que Dios le esté haciendo caso, que el que Dios atienda sus súplicas, sus plegarias, no es porque él se lo merezca, sino porque Dios tiene compasión de él. Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene misericordia, porque muchas veces nos buscamos nosotros nuestros problemas. Pero se dan cuenta, podemos acudir a ese Dios misericordioso en medio de nuestros problemas y podemos clamarle a Él. Y Él nos escucha. Pero no solamente nos escucha, sino también nos reconforta. Alegra el alma de tu siervo, oh Jehová, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Él nos reconforta en su misericordia, Él nos reconforta en su misericordia, Él nos perdona, en su misericordia Él nos permite acercarnos a Él cuando nosotros estamos afligidos. Entender que Dios es misericordioso es algo debe ser algo especial para cada uno de nosotros. Porque en medio de las dificultades, yo sé que Él me comprende y yo sé que Él quiere atenderme personalmente, Él quiere ayudarme en mis dificultades, en mis problemas. ¿Cómo va a actuar Dios? Va a actuar en su soberanía, en cómo Él entiende que es lo mejor y cómo a través de eso va a recibir en la gloria. Pero Dios quiere, por su misericordia, Dios quiere ayudarnos en nuestros momentos de dificultad. Porque Dios es un Dios misericordioso. Él nos escucha. Él se acerca a nosotros. Y Él también nos ayuda. Él también sustenta nuestra alma. Él nos da ese apoyo. Dios no es un Dios impersonal, como muchos lo pintan, como muchos lo tratan de describir. Dios es el Dios personal de cada uno. Y Dios es el Dios que se preocupa por ti y por mí en cada circunstancia. Pero miren cómo se acerca David. David no se acerca de cualquier manera diciéndole: Señor, miren lo que me ha hecho fulano, zutano. Señor, actúa contra ellos. Como decía Juan, fuego caiga sobre esa gente. Extermínalos, caiga juicio. Él acude en humildad, suplicándole, entendiendo que Dios es misericordioso. Él no se preocupa por lo que lo dicen los demás.
Él está afligido, dice aquí, porque estoy afligido y menesteroso, estoy triste, las cosas no van como yo quiero. Alguien habló mal de mí, los enemigos me están atacando, mis hijos andan rebeldes. Recuerden todo lo que pasó por manos de David, por la vida de David. Tuvo sus muchos problemas, hasta dejó el trono por su hijo, para evitar más tropiezo. Y él no empieza a acusar diciéndole, haz contra ellos. Señor, tú escúchame y a mi hijo haz, y a no sé quién lo otro. Él volcó su corazón y él entendía que Dios es un Dios misericordioso, pero Dios actúa de forma personal. Por eso él lo busca de forma personal. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos esa misericordia en nuestras vidas, en medio de nuestras luchas. Él no quiere que andemos apuntando hacia los demás. Él quiere que entendamos su misericordia en nuestra vida. Y como vamos a ver más tarde, que esa misericordia que hemos entendido de parte de Dios, también la expresemos hacia los demás. No podemos dar misericordia ni perdón si nosotros no entendemos la misericordia y el perdón que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. No podemos dar lo que Dios no nos ha dado. ¿Se recuerdan el pasaje que hablaba de las cisternas rotas? La idea de las cisternas no es que se escapen, no es que fuguen. La idea de las cisternas es que se llenen y cuando rebosa, llenen otras y llenen otras y llenen otras. Pero si no estamos llenos de misericordia, si no hemos entendido el perdón de Dios, nosotros no vamos a poder dar ese perdón, poder expresar esa misericordia, replicar esa misericordia divina en nuestras vidas. David lo sabía y por eso no se preocupa de los demás, se preocupa de él. Él clama por su vida, clama porque él está afligido. Segundo lugar, Dios es misericordioso por aquellos que le claman. No solamente es misericordioso cuando hay dificultades, sino que también Dios quiere escuchar nuestras peticiones, nuestras dificultades, que le clamemos. La oración, tristemente, es un arma, una herramienta que la hemos dejado de lado. No digo que no oremos, pero la hemos dejado de lado. Y si no, pensemos en las reuniones de oración. Tristemente, los afanes de la vida, y afanes se llama el ritmo de vida que tenemos hoy día, nos consumen. Y más si es una ciudad grande, como Bucaramanga. Trabajo en el norte, vivo en el sur, me reúno en el centro. Hermanos, eso con tráfico es una odisea, hacer toda esa ruta. Quizá los hermanos de de Cartago es algo más pequeño y sea más fácil ir de un lado para otro. Pero en una ciudad grande como esta, esto es mucha carretera, mucho tiempo para hacer eso. Y todos los afanes nos han ido consumiendo el tiempo. Y también en cierto modo, nos han hecho dejar de lado la oración, el clamor del pueblo. Versos 6 al 10, vemos a David clamando por esa misericordia. No solamente le dice lo que le pasa y entiende que Dios es misericordioso en medio de las dificultades, sino que él mismo clama y dice, Señor, yo quiero esa misericordia. Versos 6 y 7, vuelve a repetir, escucha. Verso 1, escúchame. Verso 6, escucha.
oh Jehová, mi oración. Y está atento la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Miren la convicción de David. Él sabe que cuando tiene necesidad, él puede acudir a Dios. Él puede clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Él le escucha. La explicación, ese porque del verso 7, porque tú me respondes, no es una duda, bueno, a ver si el Señor me responde sí o no. No, es la convicción de que en medio de las dificultades, en medio de esa necesidad de misericordia, Él sabe que Dios le responde. Hermanos, a veces oramos, y no estoy hablando de pedir. A veces en medio de nuestras dificultades, oramos sin creer a Dios que Dios va a actuar. Hermanos, eso es dudar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene que ver con darnos lo que no nos merecemos. Y en medio de las dificultades, Él nos ayuda sin merecerlo. Y les digo por qué. Porque muchos de los problemas es culpa de nuestro pecado. Y Él podría decirnos, mira, tú te metiste, ¿no? Como a veces le decimos a nuestros hijos, allá te metiste, ahora mira cómo sales, ¿no? Ya para empezarlos a enseñar, a educar, a que tienen que ir madurando, ¿no? Pero es increíble que el Señor no actúa a veces con la crueldad que actuamos nosotros. Dios en su misericordia, Él nos responde. ¿A veces tarda? Sí. Según algunos estudiosos dicen que el problema de Job, todos esos, Job del 1 al 42, duró aproximadamente entre 6 meses y un año. Imagínense. 6 meses que Dios tardó en responderle a Job. 6 meses elucubrando Job y sus amigos. 6 meses donde en cierto modo Dios guardó silencio. Pero Dios había desaparecido, no. Dios estaba dejando. Discutan, disfruten. Vean a ver cómo lo hacen. Yo voy, en mi momento preciso, yo voy a hablar. Y yo voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque Dios también tenía misericordia de Job. En medio de las dificultades, Dios siempre nos responde. Tarde o temprano, pero Dios siempre responde. Y cuando le clamamos, Dios en su misericordia actúa. Verso 8. Oh Señor, y recordemos cómo termina el verso 7, porque tú me respondes. Verso 8, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Qué está diciendo David? ¿Qué le está diciendo al Señor? La forma en que tú respondes es única. La forma en que actúas en tu misericordia es única. La forma en que tú perdonas es única. No hay nadie que responda con la sabiduría que tú respondes. Por eso David clama. Por eso nosotros debemos de clamar. Porque la misericordia de Dios es perfecta. Y la forma en que Él actúa de forma misericordiosa con nosotros es perfecta. A veces no nos gusta, la verdad, a veces no nos gusta. Pero eso no quita que deje de ser perfecta. Mi opinión de cómo Dios actúa es mi opinión. Y mi opinión puede estar equivocada.
cómo Dios actúa en su misericordia, cómo Dios obra en su misericordia, es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, es completamente perfecto, no hay ni un ápice de pecado en Él. Dios es perfectamente misericordioso. Nadie responde en misericordia mejor que Él. Por eso lo compara con los otros dioses. Ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Y por eso se le debe de adorar. Versos 9 y 10. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Ese Dios misericordioso se merece toda la adoración, porque solo Él y nada más, nadie más que Él es Dios, ese Dios perfecto. Versos del 11 al 17 termina describiendo y enseñándonos a adorar a Dios por su misericordia. Y recordemos que la misericordia y el perdón están íntimamente ligados. Versos 11 y 11, 12 y 13. Comienza el verso 11, enséñame, oh Jehová, tu camino. Ya no es escúchame. Ya ha entendido, en ese clamor él ha entendido que Dios es misericordioso, que Dios es al único que podemos acudir en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y Él tiene compasión de nosotros y Él nos perdona. Entonces ya no repite, escúchame. Ahora lo cambia y dice, enséñame. Ha entendido la misericordia de Dios, ahora dice, como ya la ha entendido, enséñame a ser misericordioso. Enséñame tu camino, caminaré yo en tu verdad. No dice caminaré en tus caminos, dice caminaré en tu verdad. Dios es verdad, la misericordia implica que Dios es verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Y hermanos, temer, sí es cierto que tiene un significado de respeto, pero no solamente es un respeto. Temer, la palabra significa temer, tener miedo. O sea, pensar que solamente temo a Dios de forma respetuosa, pensar solo en ese concepto me aterra. El hermano Julio decía ayer, y de verdad sus palabras son algo que afirma lo que viene cavilando dentro de mí. O sea, no puedo pensar en Dios de forma humana. No puedo acercarme a Dios como mi cuate, mi amigo, mi tocayo, como quieran llamarlo. Dios es Dios. Dios es mi creador. Dios es el que está allá de forma soberana. Y si Dios es soberano, a Dios le debo temor. Temor porque Él tiene control sobre mi vida. Temor porque Él es santo. Temor porque Él es justo. Y yo soy un pecador redimido. Es cierto, podemos acercarnos a Dios como Padre. Pero es el doble, por decirlo así, el doble juego de ver a Dios. Tenemos la cercanía de Dios, pero también debemos de tener ese temor reverente, ese miedo, en cierto modo, porque Él es nuestro creador. Y David lo temía. ¿Cómo queremos adorarlo si no entendemos que Dios es el Dios misericordioso, el Dios creador, el Dios soberano? David lo entendía, dice, para que tema tu nombre.
para que realmente entienda quién eres tú y yo actúe de manera correcta a ti. Los niños, en nuestros hijos, tratamos de buscar la cercanía, que ellos tengan la confianza, pero siempre va a haber momentos en los cuales ellos también tienen que temernos, ¿no? Cuando ven la chancla voladora por allá, cruzando, ya saben que hicieron algo malo. ¿Eso significa que pierden la cercanía, que pierden la confianza? No. Ellos también tienen que saber que somos autoridad sobre ellos y que nos tienen que en cierto modo temer. Eso es lo mismo que está hablando aquí, ese temor. Le adoramos por su misericordia. Versos 12 y 13. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Te alabaré con todo mi corazón. Cuando habla de todo mi corazón, el corazón para ellos era todo su ser, todas sus emociones, toda su mente. Le estaban alabando con todo. Y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Por qué? Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y también porque perdona, has librado mi alma en las profundidades del Seol. ¿Se dan cuenta la reacción de comprender quién es ese Dios misericordioso y perdonador? Adoración a Dios. ¿Y saben qué? Cuando adoramos a Dios porque hemos entendido quién es Dios, aprendemos a actuar de la misma manera hacia los demás. David sigue hablando acerca de Dios. Ordené el verso 15 y el verso 16 hablando de la misericordia. Pero verso 15 comienza hablando acerca de quién es Dios. Mas tú, Señor, dice, Dios misericordioso, Dios clemente, Dios lento para la ira, Dios grande en misericordia y verdad. ¿Se dan cuenta? David en esta oración ha entendido quién es ese Dios misericordioso. No se ha preocupado por los demás. No se ha preocupado por los problemas que le estaban causando a los demás. Él está queriendo conocer la misericordia de Dios para adorarlo y para actuar de forma misericordiosa con las personas que le estaban causando la aflicción. Y cuando él entiende que Dios, ese Dios misericordioso, él dice, mírame y ten misericordia de mí, verso 16. Da tu poder a tu siervo, no poder para pisar a los enemigos, no poder para aplastar, tener la palabra hiriente, cortante que le queremos decir al enemigo, al que me está haciendo daño. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Es para responder con la misma misericordia que él ha entendido que es Dios. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen, sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Dios misericordioso y perdonador. David lo está expresando muchos años antes de que llegara Jesucristo aquí a la tierra. La encarnación de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, son uno de los 3-4 eventos importantes de la vida de Jesús. El nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión. Esos son los 4 eventos importantes dentro del nacimiento, dentro de lo que fue la vida de Jesús. El Hijo de Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, que hasta entonces era Espíritu, toma forma de hombre, toma forma de criatura. ¿Para qué? Para ir a la cruz y morir por nosotros. Juan capítulo 1, hablando de este Logos,
hablando de este Logos encarnado. Comienza: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros no habríamos podido experimentar plenamente el perdón y la misericordia de Dios sin la obra de encarnación del Hijo de Dios. Él habitó, esa palabra habitó, lo que realmente es, no existe en español. Yo creo que algún día va a entrar en la RAE, porque muchos estudiosos utilizan esta palabra, se tabernaculizó, ¿no? Esa palabra ya le suena un poquito más. Hizo tabernáculo, las 3 enramadas que puso Pedro cuando vio en la transfiguración de Jesús fueron pequeños tabernáculos. La tabernaculización, esa palabra no existe, no la busquen en la RAE, no aparece. El habitar es Dios teniendo misericordia de los hombres y enviando a su Hijo, tomando forma de criatura, de hombre. ¿Para qué? Para morir en la cruz. Y eso lo vemos en Juan capítulo 3. La máxima expresión de la misericordia de Dios y del perdón de Dios hacia nosotros. Lo vemos en varios pasajes, pero Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, se lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero 2 versículos antes explica que es dar a su Hijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto fue levantado sobre un poste. El que moría sobre un poste, el que moría colgado, maldito era. Dios, en su misericordia, decidió llevarle a ese punto, a su propio Hijo, para que tú y yo experimentáramos la misericordia y el perdón de Dios. Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? No les voy a pedir que piensen en su pecado más miserable, en la que se sientan más humillados. Piensen en cualquier pecado. Y ese pecado, Dios tuvo misericordia. Y Dios te perdonó y me perdonó a mí también. Ese pecado miserable, que si uno lo recuerda, dice, no quiero que ni siquiera mi esposa lo sepa, mi esposo lo sepa, ni mis hijos lo sepan. El Señor sí lo sabe. Pero envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú fueras perdonado. Porque Dios es misericordioso y perdonador. Y luego no somos capaces de perdonar al vecino, aunque hayan hablado mal de mí. No somos capaces de perdonar al vecino, aunque crea que me miró mal por la mañana, porque no me saludó. Perdón, hermano, usted no sabe si él estaba haciendo algo, si él tenía la mente en otra cosa, o estaba la mente en un problema que le está consumiendo y que no sabe cómo ni a quién contárselo, y él estaba cavilando su problema. Y no está prestando atención no solo a usted, sino a nadie. Cada uno de nosotros somos un mundo con nuestros problemas.
Pero recordemos, Dios es misericordioso y perdonador. Dios nos ha perdonado. Y si tienes problemas, clama al Señor. Y si tienes algo con tu hermano, responde de la misma manera, con misericordia y con perdón. La iglesia sería una iglesia más sana, sería una iglesia más amorosa, más respetuosa. Mostraríamos el carácter del Señor si cada uno de nosotros hiciera el esfuerzo de perdonar y tener misericordia con los demás. Lo que el Señor hizo conmigo, hacerlo también a los demás. Que el Señor nos ayude, que realmente nos ayude a tener misericordia y a perdonar. Hermanos, no es que me venga a perdonar. La iniciativa del perdón nace desde uno. No esperando que los demás lo hagan, no. Nace desde uno hacia los demás. Y si los demás no lo hacen, no importa. Dios a qué nos llama a perdonar. Dios no esperó. Y voy a tomar un par de minutos. Ahora me acaba. Dios no esperó a que el hombre respondiera correctamente para perdonar. ¿Se recuerdan? Y no voy a leerlo, pero ¿se recuerdan la historia de Abraham y Dios? Abraham se queda dormido, Dios pasa entre los animales muertos. ¿Se recuerdan la historia en Génesis? Que hace el pacto con Abraham. ¿Saben lo que significaba ese pacto? Ese pacto significaba que el que fallara asumía la muerte. Es decir, yo paso con alguien, hacemos un pacto, y si yo fallo, yo tengo que morir porque fallé, porque falté al pacto. El único que pasó a través de esos animales haciendo el pacto fue Dios. Así que Dios dijo, si yo fallo, yo muero. Y si el hombre falla, yo muero. No esperó a que cambiáramos. Él tomó la iniciativa. La iglesia seríamos distintos, diferentes, si nosotros hacemos lo mismo. No esperar a que sean los demás, sino empezar por nosotros. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Gracias porque tú expresaste tu misericordia, tu perdón a través de Cristo. Señor, en David hemos visto que tú te mereces toda la gloria, la adoración, y podemos clamar a ti en medio de nuestros problemas, porque tú tienes misericordia para con nosotros. Señor, ayúdanos también a vivir esa misericordia con los demás. Señor, nuestro pecado nos lleva a los conflictos, pero ayúdanos, Señor, a demostrar ese carácter. Señor, a haber comprendido que tú nos has perdonado y nosotros debemos perdonar también a los demás. Debemos mostrar esa misericordia que tú tuviste con nosotros, no esperando que los demás vengan a mí, sino tomando la iniciativa, Señor, para restaurar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.